Toni Takitani por Haruki Murakami. El nombre real de Toni Takitani era, verdaderamente, Toni Takitani. Debido a su nombre, en el registro civil figuraba, por supuesto, Toni Takitani, y el que tenía las facciones muy pronunciadas y el pelo rizado. Cuando era pequeño solían tomarlo por un niño mestizo, porque en plena posguerra había montones de niños por cuyas venas corría la sangre de los soldados americanos. Sin embargo, lo cierto era que tanto su padre como su madre eran japoneses de pura cepa. Su padre se llamaba Shosaburo Takitani y era un trombón de jazz que había disfrutado de cierta fama en la preguerra. Pero 4 años antes de que estallara la guerra del Pacífico se metió en un lío de faldas, tuvo que dejar Tokio y, puestos a marcharse, se fue a la China llevándose solo su instrumento. En aquella época, zarpando de Nagasaki, se tardaba un día en llegar a Shanghái. No tenía nada ni en Tokio ni en Japón que le importara dejar atrás. Se marchó sin pesar alguno. Además, los encantos artísticos que ofrecía el Shanghái de aquella época parecían irle a un hombre de sus características, como anillo al dedo. Desde el instante en que avistó de pie en la cubierta del barco que remontaba al río Yangtze las hermosas calles de Shanghái iluminadas por el sol de la mañana, se sintió fascinado por la ciudad. Aquella luz parecía traerle promesas de un futuro brillante y feliz. Tenía entonces 21 años. De este modo, Shosaburo Takitani se pasó los agitados tiempos de contienda, desde la guerra chino-japonesa al ataque de Pearl Harbor y al lanzamiento de las bombas atómicas, tocando despreocupadamente el trombón en los clubes nocturnos de Shanghái. La guerra se desarrollaba en un lugar que nada tenía que ver con él. En definitiva, que se puede afirmar que Shosaburo Takitani no tenía ni un ápice de voluntad o reflexión frente a la historia. Tocar el trombón, comer 3 veces al día y disponer de algunas mujeres a su alrededor era todo cuanto deseaba. Era un hombre modesto, pero también arrogante. Fundamentalmente, era un gran egoísta, pero solía ser muy amable y simpático con quienes le rodeaban. Por lo tanto, gustaba a la mayoría de la gente. Era joven, guapo y encima tocaba muy bien el trombón. Así que, fuera a donde fuese, destacaba como un cuervo en un día de nieve. Se había acostado con tantas mujeres que había perdido la cuenta. Desde japonesas a chinas, pasando por rusas blancas, desde prostitutas a mujeres casadas, desde mujeres hermosas a otras que no lo eran tanto. Él se acostaba con cuantas mujeres tuviera al alcance de la mano, y pronto, Shosaburo Takitani se convirtió en un sujeto emblemático del Shanghái de la época gracias a la dulzura de su trombón y a la actividad de su enorme pene. Otra cualidad que lo adornaba, aunque él no fuese especialmente consciente de ello, era la de saber trabar amistades útiles. Estaba en excelentes términos con militares de alta graduación del ejército de tierra japonés, con ricachones chinos, aparte de con unos tipejos forrados de dinero que habían obtenido enormes beneficios económicos de la guerra por medios poco claros. La gran mayoría era el tipo de sujetos que esconden una pistola bajo su chaqueta y que, al salir de un edificio, lo primero que hacen es echar una ojeada calle arriba y calle abajo. Pero Shosaburo Takitani, curiosamente, se llevaba bien con ellos, y ellos lo protegían con mimo. Si tenía algún problema, ellos le proporcionaban los medios para solucionarlo. En aquella época, la vida le sonreía a Shosaburo Takitani. Sin embargo, los talentos notables como el suyo también tienen a veces efectos adversos. Al acabar la guerra, el ejército chino puso el ojo en sus jergas con tipos poco recomendables y él fue a dar con los huesos en la cárcel durante una larga temporada. La mayoría de los encarcelados eran ejecutados sin ser juzgados siquiera. Un buen día, sin previo aviso, los arrastraban hasta el patio de la cárcel y con una pistola automática les volaban la cabeza de un disparo. Las ejecuciones siempre tenían lugar a las 2 de la tarde y el sonido duro y comprimido de los disparos de las automáticas
resonaban por el patio de la cárcel. Esa fue la mayor crisis en la vida de Shosaburo Takitani. La distancia entre la vida y la muerte era literalmente del grosor de un pelo. Él era consciente de que podía encontrar la muerte en aquel lugar. Morir en sí mismo no le daba miedo. Total, te pegaban un tiro y listos. El dolor no debía durar más que un instante. Hasta ahora he vivido como me ha dado la gana y me he acostado con un montón de mujeres, se decía. He comido muy buena comida, he tenido mucha suerte en esta vida. No dejo atrás nada que valga la pena. Aunque me maten, así por las buenas, no tengo ningún derecho a quejarme. En fin, así están las cosas. Pedir de más sería abusar. En esta guerra han muerto millones de japoneses y montones de personas han tenido una muerte infinitamente peor que la mía. Resignado a su suerte, se pasaba el día tumbado en el calabozo silbando. Día tras día contemplaba cómo pasaban las nubes al otro lado del ventanuco enrejado de su celda y se representaba los rostros y los cuerpos de todas las mujeres con las que se había acostado sobre las paredes resumbantes de humedad. Sin embargo, después de todo, Shosaburo Takitani fue uno de los 2 únicos japoneses que lograron salir de aquella prisión con vida y volver a Japón. El otro era un militar de alta graduación que casi había enloquecido. De pie en la cubierta del barco que lo repateaba mientras miraba cómo la ciudad de Shanghái se iba empequeñeciendo a la distancia, justo al contrario de lo que había sucedido a su llegada, pensó: la vida no hay quien la entienda. Shosaburo Takitani volvió a Japón, demacrado y solo con lo puesto, en la primavera del año 21 del Showa, 1946. A su llegada a Tokio solo se encontró con que su casa había ardido y que sus padres habían muerto en los grandes bombardeos aéreos de marzo del año anterior. Su único hermano había desaparecido en el frente de Birmania. O sea, que Shosaburo Takitani estaba solo en el mundo. Este hecho, sin embargo, no lo afligió demasiado, ni tampoco representó un golpe terrible para él. Por supuesto que experimentó cierta sensación de pérdida, pero esto, en la vida, te pasa antes o después, se dijo. Tomes el camino que tomes, un día u otro acabarás solo. Él tenía entonces 30 años, y ya no era una edad en la que pudiera reprocharle a nadie haberse quedado solo. Le daba la sensación de haber envejecido algunos años de golpe. Solo eso. Fue el único sentimiento que brotó de su pecho. Sí, Shosaburo Takitani había logrado de una manera u otra sobrevivir, y ya que lo había conseguido, ahora tendría que estrujarse los sesos para seguir sobreviviendo. No sabía hacer otra cosa, así que llamó a sus antiguos conocidos, formó una pequeña banda de jazz y empezó a recorrer las bases del ejército norteamericano. Allí, hizo uso de su innato don de gentes y trabó amistad con un comandante amante del jazz. El comandante era un americano de origen italiano de Nueva Jersey, bastante buen clarinete. Como el comandante trabajaba en el departamento de abastecimiento, podía traerle de América todos los discos que necesitara. En sus ratos libres solían interpretar jazz juntos. Shosaburo Takitani frecuentaba también el cuartel del comandante y mientras bebían cerveza escuchaban discos de alegre jazz de Bobby Hackett, Jack Teagarden o de Benny Goodman y se esforzaban en copiar sus frases. El comandante le proporcionaba en las cantidades que él quería leche, chocolate y otros alimentos muy difíciles de conseguir en aquella época. Pues no son tan malos tiempos, pensaba Shosaburo Takitani. Se casó el año 22 del Showa, 1947. La novia era una pariente lejana por parte de su madre. Un día se la encontró por la calle. Fueron a tomar un té.
Intercambiaron noticias de la familia y hablaron de los viejos tiempos. Después volvieron a verse, y pronto, no se sabe por qué, lo más plausible es que fuera porque ella se hubiese quedado embarazada, decidieron irse a vivir juntos. Esto es, al menos, lo que Tony Takitani había oído de boca de su padre. No sabía cuánto había querido Shosaburo Takitani a su esposa. Era una mujer muy bonita y callada, pero de construcción débil, le había dicho su padre. El año de la boda nació un niño. La madre murió 3 días después del parto. Murió en un abrir y cerrar de ojos, y fue incinerada en un abrir y cerrar de ojos. Tuvo una muerte muy tranquila, sin ningún conflicto, sin sufrir apenas. Murió consumiéndose lentamente, como si alguien a sus espaldas hubiera apagado la luz. Shosaburo Takitani no sabía cómo debía sentirse frente a aquella muerte. Se sentía perdido ante ese tipo de emociones. Era incapaz de comprender con exactitud qué significaba la muerte, y no podía deducir ni juzgar qué consecuencias le reportaría a él en concreto aquella pérdida. Lo único que podía hacer era asimilarlo como un hecho consumado. En consecuencia, tenía la sensación de que llevaba una especie de disco plano metido en el pecho, pero no tenía ni idea de qué tipo de objeto se trataba, ni de por qué se hallaba ahí. Solo sabía que llevaba aquello metido dentro y que le impedía pensar en otra cosa. Por esa razón, Shosaburo Takitani se pasó la semana posterior a la muerte de su esposa casi sin pensar en nada. Ni siquiera se acordó de su hijo, al que había dejado en el hospital. No sabía hacer otra cosa, así que llamó a sus antiguos conocidos, formó una pequeña banda de jazz y empezó a recorrer las bases del ejército norteamericano. Allí, hizo uso de su innato don de gentes y trabó amistad con un comandante amante del jazz. El comandante era un americano de origen italiano de Nueva Jersey, bastante buen clarinete. Como el comandante trabajaba en el departamento de abastecimiento, podía traerle de América todos los discos que necesitara. En sus ratos libres solían interpretar jazz juntos. Shosaburo Takitani frecuentaba también el cuartel del comandante y mientras bebían cerveza, escuchaban discos de alegre jazz de Bobby Hackett, Jack Teagarden o de Benny Goodman y se esforzaban en copiar sus frases. El comandante le proporcionaba en las cantidades que él quería leche, chocolate y otros alimentos muy difíciles de conseguir en aquella época. Pues no son tan malos tiempos, pensaba Shosaburo Takitani. Se casó el año 22 del Showa, 1947. La novia era una pariente lejana por parte de su madre. Un día se la encontró por la calle. Fueron a tomar un té. Intercambiaron noticias de la familia y hablaron de los viejos tiempos. Después volvieron a verse, y pronto, no se sabe por qué, lo más plausible es que fuera porque ella se hubiese quedado embarazada, decidieron irse a vivir juntos. Esto es, al menos, lo que Tony Takitani había oído de boca de su padre. No sabía cuánto había querido Shosaburo Takitani a su esposa. Era una mujer muy bonita y callada, pero de construcción débil, le había dicho su padre. El año de la boda nació un niño. La madre murió 3 días después del parto. Murió en un abrir y cerrar de ojos, y fue incinerada en un abrir y cerrar de ojos. Tuvo una muerte muy tranquila, sin ningún conflicto, sin sufrir apenas. Murió consumiéndose lentamente, como si alguien a sus espaldas hubiera apagado la luz. Shosaburo Takitani no sabía cómo debía sentirse frente a aquella muerte. Se sentía perdido ante ese tipo de emociones. Era incapaz de comprender con exactitud qué significaba la muerte, y no podía deducir ni juzgar qué consecuencias le reportaría a él en concreto aquella pérdida.
Lo único que podía hacer era asimilarlo como un hecho consumado. En consecuencia, tenía la sensación de que llevaba una especie de disco plano metido en el pecho, pero no tenía ni idea de qué tipo de objeto se trataba, ni de por qué se hallaba ahí. Solo sabía que llevaba aquello metido dentro y que le impedía pensar en otra cosa. Por esa razón, Shosaburo Takitani se pasó la semana posterior a la muerte de su esposa casi sin pensar en nada. Ni siquiera se acordó de su hijo, al que había dejado en el hospital. El comandante permaneció a su lado e intentó consolarlo. Todos los días bebían juntos en el bar de la base. El comandante lo aleccionaba. Le decía que tenía que ser fuerte, porque lo más importante en aquel momento era criar a su hijo como era debido. Shosaburo Takitani no comprendía de qué diablos le estaba hablando, pero asentía en silencio. El afecto que se desprendía de aquellas palabras podía captarlo incluso él. Luego, el comandante le dijo, como si se le ocurriera de repente, que si estaba de acuerdo, él podía ser el padrino de su hijo. Sí, porque pensándolo bien, Shosaburo Takitani todavía no le había dado ningún nombre a su hijo. El comandante sugirió ponerle a su hijo Tony. El nombre japonés de Tony, lo mires como lo mires, no parece muy adecuado para un niño japonés. Pero si era apropiado o no, al comandante ni siquiera se le pasó por la cabeza. Shosaburo Takitani, al llegar a la casa, escribió Tony Takitani en un papel, lo pegó en la pared y lo estuvo contemplando durante unos cuantos días. ¿Tony Takitani? Pues no está mal, pensó. La era americana aún continuaría durante algún tiempo y tal vez fuese una buena idea ponerle al niño un nombre americano. A lo mejor le sería útil. Sin embargo, para el niño que llevaba ese nombre, la vida no fue precisamente un camino de rosas. En la escuela se burlaban de él llamándolo mestizo y la gente, cuando pronunciaba su nombre, ponía cara de extrañeza o de desagrado. La mayoría se lo tomaba como una broma de mal gusto e incluso había quien se enfadaba. Cierto tipo de personas, por el mero hecho de estar frente a un niño que se llamara de ese modo, se sentía como se le abrían viejas heridas del pasado. Todo esto hizo de Tony Takitani un muchacho con una marcada tendencia a encerrarse en sí mismo. No trabó una sola amistad que pudiera considerarse como tal, pero este hecho no parecía afectarle demasiado. Para él, estar solo era lo más natural del mundo, o incluso una especie de premisa de su vida. Desde que tuvo uso de razón, su padre estaba ausente, de gira con la banda de jazz. De pequeño lo cuidó una empleada doméstica y a partir del último año de primaria empezó a apañársela solo. Cocinaba solo, echaba la llave solo y dormía solo. No sentía soledad. Era más cómodo hacerse las cosas por sí mismo que tener a alguien encima todo el día. Shosaburo Takitani, después de la muerte de su esposa, fuera por la razón que fuese, no volvió a casarse. No hace falta decir que siguió teniendo una novia tras otra, pero jamás llevó a una sola mujer a casa. Tanto el padre como el hijo estaban acostumbrados a apañárselas solos. Su relación no era tan distante como cabría de esperar de dos personas que vivan de ese modo. Sin embargo, ambos estaban muy avesados en la soledad, y por lo tanto ninguno de los dos dio el primer paso para abrirle su corazón al otro. Simplemente no necesitaban hacerlo. Shosaburo Takitani no estaba hecho para ser padre, y a Tony Takitani tampoco le iba el papel de hijo. A Tony Takitani le gustaba el dibujo y se pasaba las horas encerrado en su habitación dibujando. Le gustaba especialmente reproducir aparatos. Con la punta del lápiz afilada como una aguja plasmaba con asombrosa exactitud cada detalle de bicicletas, radios y todo tipo de máquinas. Incluso, cuando dibujaba flores captaba cada uno de los nervios de las hojas. Solo sabía dibujar de esa forma. En las demás asignaturas, sus notas no eran nada del otro mundo, pero en dibujo eran excelentes.
y en los concursos siempre solía ganar el primer premio. Por lo tanto, el hecho de que al acabar el instituto ingresara a la Facultad de Bellas Artes y luego se hiciera ilustrador fue de lo más natural del mundo. A partir del primer año de universidad, sin que ninguno de los dos lo propusiera, como si fuera lo más lógico, padre e hijo empezaron a vivir cada uno por su cuenta. De hecho, ni siquiera tuvo la necesidad de considerar otras posibilidades. Mientras los demás jóvenes a su alrededor sufrían y se sentían perdidos, él iba trazando sus preciosos dibujos mecánicos en silencio, sin pensar en nada. En una época como aquella en la que los jóvenes se rebelaban con violencia contra el poder y el sistema, casi ninguna de las personas que lo rodeaban valoraban aquellos dibujos tan extremadamente prácticos. Al mirarlos, los profesores de Bellas Artes no tenían más remedio que sonreír. Sus condiscípulos le criticaban su falta de contenido ideológico. A su vez, Tony Takitani no lograba encontrarles la gracia a los dibujos con contenido ideológico de sus compañeros. A sus ojos eran inmaduros, feos e inexactos. Una vez fuera de la universidad, la situación dio un vuelco. Gracias a su técnica extremadamente práctica, realista y utilitarista, a Tony Takitani nunca le faltó el trabajo, porque no había otro que fuera capaz de reproducir con tanta precisión máquinas y elementos arquitectónicos complicados. Es más real que la original, afirmaba todo el mundo. Sus dibujos eran más exactos que una fotografía y tan fáciles de comprender que cualquier explicación era superflua. En un abrir y cerrar de ojos, se convirtió en el ilustrador más solicitado. Desde dibujos de portadas de revistas de automóviles hasta ilustraciones para anuncios mientras se tratara de mecanismos, él aceptaba cualquier encargo. Trabajar le divertía, aparte de reportarle muchos beneficios considerables. Mientras tanto, Shosaburo Takitani continuaba tocando incansablemente el trombón. Llegó la época del jazz moderno, llegó la época del jazz libre, llegó la época del jazz electrónico, pero Shosaburo Takitani siempre con el viejo jazz. No era un músico de primera categoría, pero su nombre era bastante conocido y siempre tuvo trabajo. Podía comer comida buena, no le faltaban mujeres. Si consideramos la vida en términos de satisfacción o insatisfacción personal, la suya fue una de las más afortunadas.